Buenos días a todos. Tienes que poner aquí. Buenos días a todos. Bueno, es un honor para mí presentaros a Diego Álvarez. Es un oceanógrafo pesquero que trabaja en el SOCIP con el proyecto Bluefin Tuna, como nos va a mostrar. Bueno, Diego empezó sus inicios en el Instituto de Oceanografía de Copenhague con temas de teledetección y oceanografía operacional. Luego en el 2003 se movió al Instituto aquí Español de Oceanografía, donde estuvo trabajando en pesca artesanal y sistema de información geográfica por al menos 10 años, donde se convirtió en uno de los grandes expertos y referentes para todos en reservas marinas en las Islas Baleares. Y desde el 2010 está trabajando en el SOCIP y es el responsable de este proyecto que nos va a mostrar. Defendió su tesis en 2016, supervisada por Lorenzo Cianelli, uno de los grandes investigadores, dotando de la dimensión espacial a la ciencia pesquera que hacemos varios en el IMEDEA, en el Instituto Español de Oceanografía y en el SOCIP, y también por Manuel Hidalgo. Y bueno, a día de hoy es un renombrado científico que ha publicado más de 40 publicaciones en las revistas más prestigiosas del ámbito de la ecología, de la ciencia pesquera y de la oceanografía, y aparte miembro del Comité de Oceanografía Operacional del ICES y del MONGOOS. Muy bien. Y con esto os dejo con Diego y espero que disfrute la charla. Muchas gracias por venir a todos. Voy a hacer una charla, espero no alargarme demasiado. Me intentaré terminarla en 30-40 minutos, donde voy a explicar un poco el proyecto en general, lo que llevamos ahora ya 8 años de proyecto, cómo ha ido transcurriendo el proyecto a lo largo de este tiempo y lo que se ha ido consiguiendo, cómo se planteó inicialmente y lo que se ha ido consiguiendo. Es un proyecto en el que colabora el SOCIP, el IEO, el IMEDEA. Tenemos mucha colaboración también con la NOAA de Estados Unidos, con la Universidad de Oregón y con la Universidad de Cádiz, aunque se me ha olvidado el logo, con Medina. Bueno, para poneros un poquito en contexto sobre quién es el atún rojo, solamente es el atún rojo del Atlántico, porque hay 3 especies de atún rojo. La del Atlántico es el Tunus tinus. Tiene una distribución espacial por todo el Atlántico Norte, desde Ecuador al Atlántico Norte, y se diferencian, a nivel de gestión, se diferencian 2 stocks, el stock del este y el stock del oeste. Es una especie que durante el año está distribuida por el Atlántico y cuando llega primavera se migra a zonas de reproducción, y las zonas de reproducción están localizadas en los mares adyacentes, en el Mediterráneo y en el Golfo de México. Hace 2 años se descubrió una nueva zona de puesta que había mucha controversia, ha habido mucha controversia durante mucho tiempo, en el Slope Sea, en la costa de Estados Unidos. Vale, en estas rutas migratorias, sobre todo a las zonas de pesca, entrando al Mediterráneo, esta especie es muy apreciada y es objetivo de diferentes tipos de pesca, como siempre ha sido un objetivo muy importante la pesca recreativa, aunque ahora mismo no tiene cuotas, y de la pesca profesional. Supongo que habéis oído hablar de las almadrabas, sobre todo de Cádiz y Portugal, donde se captura en el proceso migratorio, se captura en un copo. Las pescas de cerco que tiene como objetivo las agregaciones de atún rojo que se producen sobre todo en las zonas de puesta en el Mediterráneo, que utilizan redes de cerco para luego desplazar los cardúmenes a zonas de engorde. La pesca de palangre, esto es un barco de palangre del Mediterráneo, pero la pesquería más importante de atún rojo es la de palangre del Atlántico, japonesa y española y americana. La pesquería artesanal, que estas fotos que veis aquí son de pesca artesanal en la zona de Gibraltar. Hay más pesquerías, pero estas son las principales en el Mediterráneo. Desde el punto de vista de la evolución del stock, aquí vemos la evolución de las capturas, de todo el stock y todo el stock, los 2 stocks, y la evolución de las capturas para la Unión Europea. Lo que vemos aquí, estos puntos que vemos aquí, no son capturas, que todavía no se han producido, pero son los tags que ya se están negociando hasta el 2020.
¿Qué ha ocurrido un poco a lo largo en esta historia, ¿no? Hasta el 2018 que estamos ahora? Como veis, en el 2016 ya se había identificado estas bajadas a finales de los 90, y viendo que había mucha incertidumbre, mucha pesca ilegal y mucha incertidumbre en el estado de los stocks, se decidió poner en marcha, diseñar un recovery plan, donde se acordó, ICCAT acordó establecer tags, total allowable catches, y tallas mínimas. Sin embargo, este plan no entró realmente en vigor hasta el 2008, donde ya hubo varios autores que escribían artículos y donde daban warnings a la ICCAT sobre un posible colapso de la población. De hecho, hay varios reports donde WWF y otras asociaciones ya proponían, por ejemplo, un santuario aquí en Baleares. En el 2011, o sea, en esta tendencia de un recovery plan y establecer, ICCAT se tomó en el 2008, ICCAT empezó a obligar, pero empezó a conseguir que los países pusieran inspectores pesqueros de verdad, empezaron a tomarse medidas más en serio, sobre todo el tema de las tallas mínimas. Sin embargo, la tendencia siguió siendo decreciente y alcanzó su mínimo más o menos en el 2011. En el 2011 la cuota para toda la población de atún rojo eran 13.500 toneladas, comparado con las 55.000 que se venían pescando es una cuota, es una reducción significativa. A España en este caso le tocaron 2.500 toneladas, que para una pesquería no es prácticamente nada, y a Europa, a todos los países europeos, 7.500. Después de este mínimo, todas las medidas que se empezaron a aplicar en el 2008 empezaron a tener ya empezaron a tener efecto, y se empezó a ver, los comités de asesoramiento empezaron a hacer assessments de grupos internacionales en el 2012, y se hicieron assessment en el 2012, en el 2014 y en el 2017. Lo que se vio es que los indicadores mostraban una recuperación de la población, y entonces desde el 2012, los tags han ido más o menos incrementándose entre un 10 y un 20% cada año. El último assessment es el del 2017, donde se reforzaba la idea de que la población está mejorando, el estado de la población se está recuperando, y entonces se establecían estos tags para los próximos años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a pesar de que el atún rojo es una de las es una de las especies con más información biológica y de pesquerías, aún así los modelos de asesoramiento generan gran incertidumbre, y hay muchos parámetros que establecen los límites que se pueden pescar, que no se han podido calcular, con lo cual ICCAT, que es la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico, cada año, a través de su comisión científica del SCRS, cada año hace una reunión donde se revisan todos los indicadores de población. No se hacen assessments, pero sí se revisan todos los indicadores de población. Y es muy importante para estos indicadores de población todos los índices de abundancia de los dos stocks, del este y del oeste. Estos índices de abundancia no se pueden considerar como un estado de la población, pero como no se pueden hacer assessments, se utilizan de indicador de cómo va. Entonces, uno de los warnings que el SCRS y que ICCAT han puesto de manifiesto en las diferentes reuniones es la necesidad de mantener estos índices independientes de la pesquería. En este proceso de rutas migratorias es muy importante, aquí veis unos patrones publicados por Rocker en el 2007, donde se ve perfectamente cómo las poblaciones están distribuidas por el Atlántico y entran al Mediterráneo. En el Mediterráneo habíamos dicho que hay 3 zonas de puesta, pero Baleares es posiblemente la más relevante. Debido a esta relevancia, en el año 2001 el IEO empezó un proyecto de investigación para entender y empezar a estudiar la ecología reproductiva del atún rojo y de los estadios tempranos, ¿no? Sobre todo temas de ecología larvaria. Una de las principales conclusiones de este proyecto, que duró 5 años, era la gran dependencia de la distribución de las larvas
con los procesos hidrodinámicos, ¿no? Además de coger muestras de ictioplancton, en cada muestra se cogía un CTD y se hacían cartografías de variables hidrodinámicas, se analizaban los campos geostróficos y se analizaba un poco la relación entre las poblaciones, la ecología reproductiva y los perfiles hidrográficos. Después de este proyecto, del IEO, por otra parte, ha habido una explosión, ha habido un inicio muy importante de lo que es el concepto de oceanografía operacional y de puesta en marcha de toma de datos, de generación de productos y ponerlos a disposición de la sociedad, ¿no? Este es básicamente el objetivo del SOCIP, que tiene un número diferente de facilities, donde los diferentes equipos se encargan de mantenerlas y que haya datos en tiempo real en la web. Uno de los productos más relevantes para este proyecto, de los productos operacionales que se están desarrollando, son los modelos hidrodinámicos que ya empiezan a asimilar datos a partir de datos de teledetección. Creo que aquí ha habido alguna charla sobre este tema. El desarrollo de modelos de alta resolución y de sistemas de validación constantes nos están empezando a permitir plantearnos muchas preguntas que antes no podíamos abordar, porque o los modelos no están bien validados o no tenían la resolución espacial necesaria. Entonces, uno de los grandes avances ha sido la combinación de todas estas facilities en modelos de alta resolución como vemos. A partir de estos proyectos, o sea, por una parte estaban los proyectos que desarrollaba el Instituto Español de Oceanografía y luego la aparición del SOCIP y la experiencia que tenía el IMEDEAC sobre todo en temas de teledetección y geostrofía, se decidió hacer un proyecto en común estructural, financiado por las propias instituciones, para poner en marcha un estudio que permitiese unir los tres aspectos: el aspecto de la ecología de la especie, la oceanografía operacional y todo el tema de investigación en temas de teledetección. Entonces, los objetivos que se plantearon cuando se inició este proyecto fueron el estudio de las relaciones entre la variabilidad ambiental y la ecología reproductiva y de los estadios tempranos del atún rojo, el desarrollo de información que pudiera mejorar el asesoramiento de las pesquerías y esa información que estuviera transformada en productos operacionales que pudieran ser generados de forma automática cada año. Y sobre todo luego que el proyecto no se quedara aquí, sino que generase unas herramientas que fuesen transferibles a otras especies o otros ecosistemas. El proyecto se planteó no solo como un proyecto de investigación, sino con este aspecto más de transferencia y de aplicación, y entonces se planteó como un grupo de investigación, sobre todo focalizado en temas de ecología reproductiva y ecología larvaria, un grupo de desarrollo de productos oceanográficos, sobre todo para ver cómo transferir todo lo que se estaba haciendo en oceanografía operacional a cosas que la gente que hace evaluaciones pesqueras pudiera utilizar. Buscar la manera de que todo eso que se había desarrollado tuviera una aplicación directa, una implementación real, en este caso en las evaluaciones de la población que realiza ICCAT, y transferencia a otras especies. Así que lo que voy a mostrar ahora son los resultados de estos bloques en el grupo de investigación y desarrollo y de implementación y transferencia. Voy muy rápido. El primer trabajo de investigación que se planteó después aquel trabajo del 2010 de Chisco Alemany era el estudio de las relaciones entre no de las relaciones entre la oceanografía y la ecología larvaria, sino de las adaptaciones evolutivas de las especies a este tipo de escenarios. Entonces, lo que se analizó fueron 3 especies: el atún rojo, la albacora y la melva, en relación a cómo los forzamientos hidrodinámicos oceanográficos condicionaban la estrategia reproductiva de estas especies. Entonces, lo que se hizo fue elegir todas aquellas estaciones donde las larvas eran muy pequeñas, para asegurar que estábamos en una zona cercana a las zonas de puesta, utilizar la abundancia de estas larvas como un indicador de probabilidad de zona de puesta y analizar esas abundancias en relación a
a los componentes de la pesca, o sea, la propia variabilidad de las pesquerías, y que son básicamente el año, la hora, el día, la posición como una componente geográfica de la puesta, o sea, la posición vendría a indicar si hay una persistencia en las zonas de puesta por las especies, y una serie de variables oceanográficas como temperatura salinea y velocidad geostrófica, que venían a dar información sobre la dependencia de la localización de esas zonas de puesta con los procesos oceanográficos que no son estáticos, estos ya son dinámicos. Los resultados fueron bastante claros. Aquí este es uno de los indicadores donde se expresa la varianza que cada uno de los factores aportaba a estos modelos, y donde vemos en azul el atún rojo, en rojo el albacora y en amarillo la melva, el peso de cada una de estas variables en la capacidad explicativa del modelo en total. Entonces lo que se vio, o sea, estas variables de aquí son básicamente el componente geográfico de este modelo, y estas variables de aquí son el componente ambiental del modelo. Lo que viene a decir esto es que se pueden identificar dos estrategias límite. Especies de túnidos que básicamente ponen en zonas espaciales persistentemente, sin una dependencia de los escenarios oceanográficos, como es la melva y la albacora, y especies que son grandes migradores que responden a un proceso de adaptación a estos escenarios oceanográficos. Si ya hemos sido capaces de identificar que existen estas adaptaciones, que existe una adaptación y existe una dependencia entre la ecología reproductiva y los escenarios hidrográficos, la siguiente pregunta que nos hacíamos es: ¿estamos mirando el escenario oceanográfico lo mejor posible, como toca? Nos planteamos que utilizar la corriente de la velocidad geostrófica, o utilizar la salinidad o la temperatura te da información sobre las masas de agua, pero pensamos que estas especies de túnidos, sobre todo el atún rojo, están más forzados por procesos oceanográficos que no por valores de un parámetro determinado, porque de hecho lo que es salinidad en un momento determinado asociado a una masa de agua, en otro momento dado puede ser otra masa de agua, más o menos, ¿no? Entonces nos planteamos cómo empezar a derivar de todos los datos oceanográficos que tenemos información sobre procesos hidrodinámicos y no cuestiones estáticas. Uno de los procesos más claros que veíamos es que no se trata tanto de mirar, como he dicho, a los valores absolutos, sino a la variación espacial de estos valores absolutos. Y también muy importante es a qué escala espacial observo yo un proceso. No es lo mismo que la ecología de una especie, un proceso ecológico, dependa de parámetros, por ejemplo, que están asociados a la turbulencia, o que dependa, por ejemplo, de la localización de un gran frente. La escala espacial a la que yo tengo que observar ese proceso hidrodinámico tiene que ser la adecuada para que cuando yo aplique un modelo estadístico esa señal emerja. Entonces lo que hicimos fue analizar no solo los valores, sino también los gradientes de las variables como procesos indicativos, como indicadores de procesos, sino las escalas espaciales, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de una variable procesada a una escala espacial y aquí a otra. Entonces, con este tipo de indicadores generamos el mismo tipo de modelos para ver si hay alguna escala o alguna variable que realmente mejoraba la capacidad de los modelos, ¿no? Aquí tenéis un indicativo de uno de los trabajos que se publicaron en PLOS sobre cómo utilizar los gradientes, no las variables absolutas, y utilizar las escalas espaciales adecuadas te permite identificar mucho mejor los procesos ecológicos y modelizarlos. No solo te permite predecir mejor, sino te permite también entender mejor cuál es el proceso, cuál es la relación entre el proceso oceanográfico que está ocurriendo y el proceso biológico, porque ya sabes que en este caso, este proceso en concreto no está determinado por procesos, por ejemplo, de filamentos, ¿no? Sino de localización de grandes frentes. Todas estas ideas de cómo transferir estos parámetros para mejorar los modelos y utilizar esta información para entender mejor las especies, en realidad
es una idea que copiamos de la ecología del paisaje, el Landscape Ecology, que es una disciplina científica que tiene ya muchas décadas de desarrollo, pero siempre en el medio terrestre. O sea, la aplicación de la ecología del paisaje al medio marino tiene 10 años y en el medio pelágico yo diría que 3. O sea, hace 3 años que se empezó a pensar que combinar todo lo que los oceanógrafos desarrollan con lo que los ecólogos quieren conocer y combinar esa información a través de la exploración de nuevos indicadores y nuevos parámetros de variación es uno de los objetivos de la Seascape Ecology, que básicamente tiene dos publicaciones importantes que tienen menos de 3 años. Bueno, pues hemos visto un poco por dónde han ido los tiros en investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo vamos a ver ahora otro aspecto que derivaba de todo esto que hemos aprendido, que es modelizar estos procesos ecológicos asociados a la reproducción y plantearnos si podemos predecir. Con este objetivo intentamos desarrollar un modelo predictivo de zonas de puesta de atún rojo. Estuvimos mucho tiempo trabajando, sobre todo con modelos de Copernicus, con modelos hidrodinámicos de Copernicus. Después de un año nos dimos cuenta que la mayor parte de la variabilidad que nosotros observábamos en todos los análisis que realizábamos venían de que estos modelos pues, no estaban bien validados en la zona en la que estamos trabajando. Entonces nos dimos cuenta de que si queríamos hacer modelos realmente predictivos no podemos utilizar los modelos que estaban en ese momento disponibles. Esto fue un resultado muy importante de los trabajos que realizamos, porque nos forzó mucho, también forzó al equipo de modeling a poner mucho esfuerzo en la validación de los modelos y en la mejora, ¿no? Todo lo que desarrollamos entonces lo hicimos a través de datos de teledetección. Utilizábamos datos de temperatura, de altura del mar y de clorofila. Y aplicando los resultados que habíamos encontrado antes, diseñamos una serie de descriptores de hábitat, o también pueden llamarse indicadores de paisaje pelágico, que combinaban los valores de estos parámetros a la escala espacial, que maximizaban la capacidad predictiva de los modelos y sus gradientes. Una vez hecho todo este proceso, diseñamos un sistema de cross-correlación interanual. Esto es una de las cosas que siempre que trabajo con otros compañeros o con estudiantes intento que tengan muy claro. O sea, siempre que vamos a hacer cosas de predicción, realmente tenemos que ser exigentes con nosotros mismos sobre la necesidad de desarrollar buenos sistemas de cross-correlación, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que probamos un montón de sistemas de cross-correlación diferentes que teníamos que ser capaces de evaluar la capacidad predictiva para un escenario completamente nuevo. Entonces, a partir de los modelos que todas las campañas, en este momento cuando esto se desarrolló solamente teníamos 5 años de datos de las campañas originales, ahora ya tenemos muchos más, y lo que se hizo fue pues, realizar modelos estadísticos en los que se extrae un año, se hace un modelo, se evalúa la capacidad predictiva del año, y donde nos dimos cuenta de que aunque las capacidades predictivas están en una media de 0,60 y pico, ya sabíamos en qué grado podríamos predecir, y sobre todo lo que sí que sabíamos, que esto nos ayudó mucho, fue a identificar qué años, o sea, por qué hay unos años que sí y otros que no, ¿no? Y este proceso nos ayudó mucho a identificar anomalías que hemos utilizado después para, como ya veremos. Este trabajo se publicó en el ICES y es el trabajo que probablemente en el que hemos colaborado más autores de diferentes instituciones del proyecto. Bueno, ya hemos visto un poco también la modelización de las zonas de puesta. Entonces nos planteamos si podríamos hacer un índice de abundancia. No sé si os suena el método de producción de huevos, que es un método de producción en pesquerías muy aplicado, en el que se utiliza para pequeños pelágicos, en el que se muestrea, esto lleva ya muchos años, en el que se muestrean los huevos en zonas de puesta y se infiere la abundancia de reproductores. Esto mismo se empezó a aplicar en el 2010 en la NOAA para los túnidos en el Golfo de México, y nos planteamos si nosotros podríamos desarrollar un índice larvario en Baleares que diera información sobre el spawning stock biomass, que es la biomasa del stock reproductor.
Así que lo que hicimos fue, de todas las campañas que tenemos, que son del 2001 al 2005 y del 2012 al 2015, ahora ya al 2016 y 17, lo que pasa es que el procesado de los datos, como veréis, lleva tiempo. Porque lo que nosotros tenemos que hacer para conseguir un índice de abundancia, conceptualmente, es todas las larvas que capturamos, que tienen tallas diferentes, hacer un retrocálculo a cuántas larvas realmente había de talla 2 milímetros. O sea, tenemos que considerar todos los aspectos que tienen que ver con la mortalidad en las larvas y todos los aspectos que tienen que ver con la capturabilidad al cambio de talla. Una vez que nosotros hemos calculado el número de larvas de 2 milímetros, aproximamos que está relacionado con el número de huevos y por tanto con el número de reproductores. Esta es la asunción que en cuestión de túnidos se está empleando ahora. La realidad es que inicialmente la gente no cree que, sabiendo el número de larvas, al final puedas inferir directamente el número de reproductores, porque hay muchísimos factores que van desde el reproductor hasta la larva de 2 milímetros, ¿no? Tiene que ver todo con la supervivencia del huevo, etc. Pero por ahora es lo que se podía hacer y entonces empezamos a trabajar con esto. Los resultados para el atún rojo los tenéis aquí, donde combinábamos los muestreos de ictioplancton con los datos de oceanografía operacional para obtener un set de datos que nos permitiera, uno, a través de las distribuciones de tallas, inferir las variables de mortalidad y capturabilidad para hacer este retrocálculo que os he comentado. Después, hacer una serie de pescas experimentales que nos pudieran permitir estandarizar las diferencias metodológicas que ha habido a lo largo de estas campañas, porque estas campañas vienen de muestreos financiados por proyectos con objetivos diferentes y en algunos casos las metodologías han cambiado. Y finalmente, lo más innovador del trabajo que estamos haciendo nosotros es utilizar todo lo que hemos aprendido sobre la distribución de las larvas y los modelos de hábitat larvario en la estandarización de los datos que hemos obtenido. Entonces, básicamente lo que hacemos son estandarizaciones a la hora de pesca, a la fecha, a la cobertura espacial y a la probabilidad de que nosotros estemos o no pescando en un hábitat larvario y añadirlo a los modelos, que se resolucionan normalmente con modelos delta log normales, que es la metodología estándar. El resultado de estos modelos, ya os digo que en principio, por ejemplo, ICAT no acepta que esto sea un índice Cuando nosotros llegamos allí por primera vez, nadie quería utilizar esos datos como un índice de abundancia, ¿no? Entonces, a lo largo de ir allí, explicar cómo se hacen, investigar la ecología, todo el mundo pensaba, dice, sí, pero el atún rojo puede estar poniendo en muchos otros sitios, vosotros podéis estar teniendo una variabilidad muy alta en la capturabilidad debido a cambios en la zona de puestas, muchas razones, ¿no? Cuando empezamos ya a tener más datos, aquí veis el índice del larvario en rojo, y en azul y en verde son otros dos índices completamente independientes de la pesquería. Bueno, no, el azul es un índice de pesquería de cerco que procede de los datos de cerco del Mediterráneo, del Mediterráneo occidental, y en verde un índice que se obtiene mediante visual de avionetas. Como se ve, la variabilidad está muy en el rango de otros índices de abundancia. Lo bueno, lo realmente bueno de este índice, que también tiene el Aerial Survey, es que es un proceso que es absolutamente independiente de la pesquería y que nosotros controlamos el inicio del muestreo, el final del muestreo, la localización de las puestas y todo. Este mismo índice se comparó con los resultados que sí salían del assessment. O sea, esto que veis aquí es el Spawning Stock Biomass que sale del assessment de ICAT. Y bueno, pues entonces cuando la gente empezó a ver estas relaciones, que además ya se publicaron se han presentado en varios congresos y en ICAT, pero se publicaron en 2017, pues la gente ya empezó a creer que sí, que quizá podía haber una relación, que habrá mucha variabilidad, pero que sí que se podía utilizar el índice larvario como un proxy para ver qué estaba ocurriendo con las poblaciones, al menos para ver grandes cambios en las poblaciones. Bueno, esto es uno de los principales productos que el proyecto Bluefin Tuna está generando para temas de assessment, pero cuando ya terminamos, cuando ya este producto estuvo desarrollado, ya hemos conseguido que el último assessment, por ejemplo, ya llevaba
incorporado el índice de abundancia de larvas como uno de los parámetros que forzaban el assessment, que hasta entonces solamente era comparativo, nos planteamos la posibilidad contraria. Nosotros tenemos los muestreos de larvas y la mortalidad de las larvas a la talla. Si nosotros propagamos esa mortalidad, analizamos cómo está, o sea, qué es lo que afecta a la mortalidad de las larvas, no solo ya no estamos yendo hacia atrás a ver cuántos padres había, sino cuántos juveniles habrá, que es otro de los grandes parámetros y otra de las grandes incertidumbres en todos los asesoramientos pesqueros, que es básicamente los escenarios de reclutamiento. Modelizando a partir de datos experimentales en la estación de Murcia, que tiene una facility de cultivo de atún rojo, es una de las pocas en el mundo. El equipo del IEO empezó a hacer investigación sobre los factores ambientales que condicionaban la supervivencia y el crecimiento de las larvas. Esto que veis aquí son datos de laboratorio. Y lo que se modelizaba es la posibilidad de que si un huevo está en el agua, ese huevo sobreviva, llegue al hatching. En el momento en que llega a hatching, ¿cuál es la posibilidad de que cuánto tiempo va a tardar en llegar a, me parece que en este caso es el estadio de que llega a 0,018 miligramos peso seco o algo así? Una vez llegado a este estadio, se modeliza el paso desde preflexion a postflexion, que son 2 estadios larvarios, y a partir de ahí se modeliza la larval mortality, que es una función del crecimiento de la talla de la larva. Es un estándar que se emplea. A partir de estos modelos, lo que hacíamos es ya combinar los datos de los modelos, los modelos obtenidos en laboratorio, con los datos operacionales y generar escenarios de supervivencia larvaria. Lo que se obtuvo, que es un trabajo, bueno, ahora veréis los resultados, sí. Lo que se obtuvo es, para cada año modelizamos el promedio, bueno, para cada día, en cada píxel, se modeliza la posibilidad de que si un atún ha puesto huevos, esos huevos sobrevivan y lleguen a larvas. Curiosamente, todo este modelo solamente está forzado por temperatura, pero os fijaréis que incluso solamente forzado por la temperatura, un año, tanto si el año es un año muy bueno de reclutamiento, porque las temperaturas han sido muy altas, como en el 2003, como si es un año pobre, como en el 2011, las zonas, o sea, este modelo se aplica a todo el Mediterráneo occidental. Todas las zonas de puesta que el modelo identifica son las zonas de puesta reales que conocemos de las poblaciones de atún rojo. Seguramente un poco más extensas, porque hay otros factores que no estamos metiendo en el modelo que queremos ir avanzando en este tema, ¿no? Entonces, lo que veis aquí en la imagen es la probabilidad de supervivencia de las larvas. En rojo lo que veis es dónde ha habido ese año en particular presencia de larvas. En verde, no sé si veis aquí en verde, unos poquitos puntos, por aquí también en verde, son hembras capturadas, maduras, por el cerco, y en gris, todos estos puntos grises son datos de TAC. O sea, realmente el modelo está identificando muy bien dónde están ocurriendo todos los procesos de puesta y de supervivencia larvaria, seguramente en un área más extensa de lo que es la realidad. A partir de estos valores, promediados anualmente, lo que se desarrolló fue este índice de crucecitas que veis aquí, que es básicamente el promedio del sumatorio de ese año del número de larvas que van a sobrevivir, como un indicativo del reclutamiento potencial. Lo que veis en negro, ahora mismo en las pesquerías, los escenarios de reclutamiento son estándar, o sea, es un valor fijo. Se coge un valor y se dice el reclutamiento es este. O sea, no existe una variabilidad interanual en los escenarios de reclutamiento, porque no hay ningún dato que permita evaluar esos escenarios. Estos datos, este escenario que nosotros modelizamos, se ha comparado con estos puntos negros que veis aquí, que es un índice de abundancia de las clases 2 y 3 de atún rojo que se pescan
por la flota de cebo vivo en Cantabria, en el Cantábrico. En Cantábrico ahí es la única pesquería donde pueden pescar juveniles, que es una pesquería tradicional de cebo vivo, no sé si habéis visto alguna vez, pescan con caña, y lo que veis aquí es el índice de abundancia de las tallas 2 y 3. Este índice se ha perdido porque la pesquería paró y se ha mantenido solamente la de los índices de 5 y 6, que es esta que veis en redondo. Entonces, como veis, bueno, solamente estamos modificando la temperatura, pero empezamos a tener señales que relacionan lo que está ocurriendo con los procesos de reclutamiento y los procesos ambientales. Este trabajo se ha publicado hace un mes. Bien, pues ya habéis visto un poco, esto es todo lo que hemos ido haciendo, lo más relevante que hemos ido haciendo para el atún rojo, para la transferencia a la gestión del atún rojo y lo que es investigación. Entonces ya nos planteamos si nos daba tiempo aplicar esto a otras especies. Entonces, una de las especies de los grandes túnidos, aparte del atún rojo, que hay aquí muy interesante desde el punto de vista ecológico, es el atún blanco, el albacora. Es objetivo de pesquerías profesionales, es muy apreciado por la pesquería recreativa, y vamos a ver si nosotros podíamos aportar algo a los asesoramientos del atún blanco que se hacen en ICAT, que hasta ahora se realizan con métodos de data pure stocks. Es decir, que vamos a hacer un assessment, una evaluación del stock, pero realmente con pocos datos. Cualquier índice, cualquier indicador que nos esté dando una información sobre cómo la población está variando, realmente tiene un impacto en la evaluación. Entonces, lo que veis aquí, bueno, lo que veis aquí solamente es dónde están dónde se pescan los atunes blancos por la pesquería profesional de Palangre. Entonces, aquí tenéis la distribución de la pesquería y en verde tenéis los positivos. Y aquí simplemente tenéis una integral de kernel para ver dónde realmente, porque una de las grandes preguntas es, ¿realmente el atún blanco solo pone en Baleares o tiene una distribución muchísimo más amplia? Si nosotros queremos, nuestros muestreos, habéis visto en los mapas inicialmente, nuestros muestreos están alrededor de Baleares. Si el atún blanco está poniendo en otro sitio, tendríamos que estar seguros de que la proporción que ponen aquí y que ponen ahí siempre es igual, y esto sería imposible. Entonces, lo que se analizó, se hizo una revisión sobre los muestreos de ictioplancton en todo el Mediterráneo occidental, se vio que en ningún otro sitio están saliendo larvas de atún blanco, se hizo este análisis para ver qué información daban las pesquerías. Los adultos en el momento de la época de puesta están principalmente en Baleares, y a partir de aquí, siguiendo todas estas mismas metodologías y estos mismos datos, desarrollamos un índice de abundancia para atún blanco. El índice de abundancia es este naranja que veis aquí, que es el índice de abundancia que tampoco querían aceptar como un índice de abundancia, porque no se fiaban de que realmente las larvas estuviéramos teniendo un muestreo de larvas muy representativo y que el muestreo de larvas además estuviera relacionado con los adultos, por todas estas fuentes de variabilidad que en temas de ecología larvaria se conocen, ¿no? y que de la especie de atún blanco hay muchísima incertidumbre en todo. Entonces, lo que veis en azul es el índice de abundancia de los palangreros españoles, y lo que veis en verde es el índice de abundancia, que solo hay estos datos, del palangre italiano. Entonces, como veis, realmente el índice larvario, alguna información nos está dando sobre los adultos. ¿Que tendremos que mejorarla? Sí. Que tampoco quiere decir que sea peor que los índices que nos dan las pesquerías, porque los índices que nos dan las pesquerías depende de millones de cosas. O sea, por ejemplo, este punto de aquí, el 2015, este punto de aquí, ahora mismo no se acepta en los datos de pesquerías, porque ese año los palangreros sabían que al año siguiente iban a poner una cuota de pez espada, que está claramente cayendo, y entonces todos los palangreros dijeron, vamos a pescar pez espada en lugar de atún blanco, porque así nos darán las cuotas, como no te dan las cuotas en función de lo que tú has pescado históricamente, pues el año anterior me voy, pesco mucha pez espada y así el año que viene, cuando corten, me darán más. ¿Qué pasó? Que todos los índices de abundancia de atún blanco de ese año no son buenos, porque la pesquería en realidad no iba dirigida a atún blanco, iba dirigida a pez espada. Es un ejemplo de los problemas que tienen los datos de pesquerías, que no tienen unos datos independientes de la pesquería diseñados para hacer índices de abundancia.
Y ya voy a terminar con esto, que es, una vez que nos hemos planteado todo esto y con todos los nuevos productos que se están desarrollando en el SOCIP y que se están desarrollando aquí en el IMEDEA por el grupo del TEMOS, nos planteamos, es decir, tenemos más información, podemos alimentar los modelos con mucha mejor información y podemos aprender muchísimo más sobre la relación entre los procesos oceanográficos y la ecología de las especies. Entonces, uno de los resultados más bonitos que hemos tenido con esta colaboración ha sido cómo el análisis de los exponentes del Lyapunov pueden dar información sobre la ecología reproductiva de atún rojo. Aquí lo que veis son valores de exponentes del Lyapunov promediados espacialmente para todo el verano. Como veis, hay unas zonas donde los valores son muchísimo más bajos y realmente coinciden con las zonas de puesta. Es casualidad, es algo que ocurre siempre o durante todo el año. Entonces, cuando analizamos el aspecto temporal de esta señal, que es esta que veis aquí, veis que, no sé si se ve bien, esta rayita roja es la desviación, veis que estos son 4 años de datos, o sea que realmente este patrón es bastante consistente a lo largo de los diferentes años. El atún rojo pone en este periodo, este de aquí. Esa es la época de puesta del atún rojo. Con lo cual, realmente nos quedamos sorprendidos de que todo este trabajo con los exponentes de Lyapunov que dan información de la capacidad de la energía de mezcla superficial, nos estaba dando información sobre algo que no estamos midiendo hasta ahora, que estamos trabajando a muchas mayores escalas, ¿no? Este trabajo se presentó hace poco en el Congreso de Vigo, y a partir de aquí, no solo con exponentes de Lyapunov, a partir de teledetección, empezamos también a trabajar con drifts de VMOP. Cogimos los datos de VMOP, simulamos partículas en todo el Mediterráneo occidental, y lo que vimos es que simulando periodos que son los lógicos para la vida de una larva, un drift de 15 días era el más apropiado, y promediando en las épocas de puesta, lo que vemos es que Baleares tiene un régimen hidrográfico muy particular que claramente está afectando a toda la ecología reproductiva de los grandes estudios. Esto que veis aquí en rojo es el número de partículas que se retienen en ese punto cuando tú sueltas arbitrariamente un montón de larvas teóricas, de drifts, que terminan acumulándose siempre alrededor de Baleares. El mismo análisis que se hacía antes temporalmente podéis verlo aquí, que esta es la época de hasta finales de verano. Entonces los picos de retención coinciden con las épocas de puesta también de atún rojo, como coincidían antes los mínimos de los exponentes de Lyapunov, lo cual también, por otra parte, es bastante lógico. Finalmente, otro de los trabajos que estamos haciendo es ver cómo facilitar a toda la gente que se dedica a temas de investigación y gestión pesquera todo lo que se está consiguiendo hacer en temas de oceanografía operacional, acceder a los datos, a todos los temas de acceso a datos y de gestión de la información no es sencillo. Y una persona que está acostumbrada a correr modelos de asesoramiento o hacer distribuciones de tallas, si le dices que se tiene que ir a un servidor y convertir los ficheros y entender cómo están todos los ficheros organizados, yo quiero hacer una exploración de cómo están los escenarios hidrográficos cada año. Entonces, una de las herramientas, se hizo un grupo de trabajo de expertos en pesquerías, y a partir de ese grupo de trabajo se diseñó una herramienta que permitiese explotar los datos que están en SOCIP para diseño de campañas, extracción de series temporales, etcétera, que es esta que veis aquí, que es la Oceanographic Exploration Tool, que es accesible online, donde podéis explorar un montón de variables oceanográficas. No solo eso, sino que además podéis ir a un sitio y extraer una serie temporal de una variable. Esta herramienta está en la versión beta, la podéis consultar, pero es beta, o sea que estamos trabajando para ajustarlo mejor a lo que la gente que hace assessment necesita. Y con esto he terminado. Solamente deciros que dentro de ClioTop es el Climate Impact on Oceanic Top Predators, que es un proyecto a escala mundial de conservación de atún rojo, de Large Pelagics. Tenemos un grupo de trabajo de oceanografía operacional.
de cómo, o sea, el objetivo de este grupo es unir a gente que esté interesada en integrar todo lo que es oceanografía poblacional en estudios de ecología para la conservación. Es una red abierta, accesible online y a través de ResearchGate, y que cualquiera, o sea, cuando alguien desarrolla una herramienta, pues la anuncia aquí. Bueno, estamos intentando construirla la primera vez que la anuncio, o sea que si alguien está interesado en seguirnos, solo tiene que ir a ResearchGate. Y con esto cumplo mis 45 minutos clavados. Bueno, tengo la boca seca de tanto hablar, pero seguro que si tenéis alguna preguntilla o algún comentario. Vale, respecto al índice último del atún blanco, explicas que baja el índice de la pesca porque van a por el No, marlin, un año, pero es un año. Un año, un año que hay baja dudas. el índice larvario. ¿Cómo explicas eso? Igual que bajan los de pesca, baja el naranja, el larvario. ¿Y qué explicación le dais a esa bajada de? Yo creo que es que realmente el atún blanco está en un proceso de reducción de la población drástico en el Mediterráneo. O sea, de eso no tengo duda. Lo que pasa es que en los comités de evaluación ese punto no se utilizó para el assessment porque había esta duda. Cuando tú aportas el índice larvario como un índice independiente de la pesquería que refuerza que eso no es un efecto de que hayan ido a otra cosa, es real. O sea, esos índices de abundancia no son un efecto de que la pesquería se haya ido a otro sitio, es que realmente está ocurriendo algo ahí. Entonces, los comités de científicos ya se plantean que seguramente hay que considerar ese año, ese punto, no digo que el punto esté forzado por eso. Lo que estaba forzado por el cambio de patrón de pesca es el que la comisión decidiera aceptar ese punto. Vale, no sonaba así. Vale. Bueno, yo supongo que la gente no me conoce. Hace poco que vivo en Baleares. Me ha interesado mucho. Soy jubilado. Hasta ahora he sido catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga. Y quería hacer dos puntualizaciones con respecto al modelo que ponéis la frecuencia de capturas o la abundancia en función de la longitud de la larva. Este modelo está muy explotado en distintos seres vivos, nada más que como variable independiente se utiliza el peso. Este es el ¿Te refieres al modelo de Allen, de 1966? Perdóname, pero he tenido tiempo de trabajar en esa época. Tenemos dos modelos. El modelo que pone es la abundancia en función de la longitud de la lata, el modelo larvario, digamos, me parece. No, espera, tenemos perdona, tenemos sí, que es el anterior. Vale, el anterior, Sí. vale, este modelo de aquí, Sí. este modelo en nuestro caso no es un parámetro fijo. En nuestro caso, este modelo es las distribuciones se ajusta a través de las distribuciones de tallas que nosotros encontramos en el medio. Claro, es así como va el modelo, sí. Bueno, la integral de este modelo, si tienes una buena correlación entre peso y longitud, es la producción de la roca. Aquí tenemos otro problema, que es que tenemos las diferencias de capturabilidad, pero bueno. ¿Cómo? Que además de la mortalidad, esta curva está forzada por dos cuestiones principales. Una es la mortalidad y otra es las diferencias de capturabilidad. Nosotros pescamos con redes bongo y cuanto más grande es la larva, más se escapa. Entonces tenemos los dos factores combinados. Bueno, esto puede ser un problema que afecte a la cola, que en todo caso tiene poca importancia en relación a la integral total de la función. Ojalá. Sí. Y después hubo una tentativa de aplicar esto a cruperos en la costa de California en los años 70 por amasar, y salió mal. De tal manera que aquí habéis tenido mucha suerte, y tú lo has remarcado muy bien, en la distribución del stock de pesca alrededor de las redes. Allí era demasiado disperso y entonces los movimientos de las larvas enmascaraban el resultado y la capacidad de hecho, en trabajo. En el trabajo de Albacora,
el trabajo que se ha publicado hace un mes, los reviewers siempre incidían en este tema. Entonces, una de las cosas que tuvimos que incluir en el trabajo fue una recapitulación de por qué creemos que esto aquí ocurre, y es algo que no está aceptado. O sea, el que tú sepas la cantidad de larvas o huevos que hay en el mar puede no tener absolutamente nada que ver con el número de reproductores. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ver si existe esa relación, pero además intentar entender de si existe, si hay una razón física y ecológica para que exista. Yo creo que el secreto de lo que ocurre aquí, que es por ahora ni siquiera en el Golfo de México pasa, porque en el Golfo de México tienen un patrón completamente diferente, es este proceso de aquí. O sea, realmente nosotros, aunque estemos, o sea, nosotros estamos muestreando de esta zona de aquí. Tenemos, o sea, realmente estamos, yo cuando la gente me pregunta, es mejor ir y ver cuántos individuos tienes con una avioneta. Yo digo, quizá no, porque ¿qué es mejor? Si tú quieres saber cuántos ciervos hay en un gran bosque, ¿qué es mejor? ¿Ir a ver ciervos o ir a ver excrementos de ciervo? Una persona que se dedica a temas de índices de abundancia y que conozca la especie te dirá que es mucho mejor ir a ver excrementos, porque los excrementos están ahí porque el ciervo ha pasado, tienes un indicativo. Verlos o no verlos es una cuestión de azar. Entonces, en este caso, las larvas son muestras que el adulto deja y que nosotros podemos traquear, ¿no? Pero ocurre aquí porque yo creo que es por este proceso hidrodinámico que condiciona realmente una localización de puesta muy centrada en Baleares. Yo he oído también, que es otra cosa que me interesa, perdóname que sea un poco insistente, el tema ya es totalmente distinto. ¿Habéis utilizado algún tipo de inferencia bayesiana para hacer los cálculos de predicción? No. Que es una de las cosas que sería interesante, sobre todo porque tenemos una doble componente de fenología con el día del año y de fenología con la temperatura. Entonces, yo creo que sí que es verdad que tendremos que empezar a explorar la posibilidad de combinar los modelos estocásticos que hacemos con un modelo bayesiano que nos permita combinar también, o sea, forzar la fenología que no depende de la oceanografía local, que es la llegada del atún. Pero sí, es una de las cosas que... en cierto modo, desde un punto de vista físico, es lógica, porque hay una corriente paralela a la costa que pondría todas las masas de agua en movimiento y las desviaría a la derecha sobre el archipiélago. Bueno, es más complejo porque como hay mucha topografía, o sea, el proceso aquí hay expertos que te podrán decir mucho más que yo, pero los procesos hidrográficos alrededor de Baleares, o sea, tienen unas diferencias topográficas tan importantes que bueno, pues que fuerza muchísimo el escenario. Muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. Yo tengo una. A ver, Luis. Yo también, bueno, soy muy crítico con las relaciones familia-estopa, además, y reclutamiento, y creo que esto es fundamental para todo lo que hacemos, tanto en ecología pesquera como en ciencia pesquera, porque si no hay una relación, la cosa es muy difícil de decir. De hecho, son dos preguntas. En cuanto a este índice larvario, ¿vosotros tenéis alguna idea de cuál es la variabilidad de los padres, digamos? Cuando cogéis un patch de larvas de bluefin tuna, ¿vosotros sabéis si podría ser todo del mismo padre o realmente son representativos de diferentes hábitats? Bueno, no lo sabemos, pero lo estamos mirando. Porque una de las técnicas que hace unos 3 años o así se presentó como muy innovadora es una técnica que se llama close kin, que analiza genéticamente toda la población, o sea, muestras de toda la población, e identifica cuántos individuos tienes de cuántos padres. Entonces, sabiendo la variabilidad genética, infieres la variabilidad de las larvas, infieres la variabilidad genética de los adultos. Pero, bueno, están procesando muestras a ver si se puede extraer algo, ¿no? Por ejemplo, lo primero será ver si diferentes patches proceden de la misma población o si dentro de un patch hay diferencias de población, y el paso siguiente, que no sé si algún día se llegará porque hace falta una cantidad inmensa de muestras, es llegar a esta evaluación de la población a través de la genética.
pero no sé si eso llegará a ser una realidad. No, porque, a ver, yo he seguido todos tus trabajos y lo veo muy interesante, quiero decir, pero claro, si hablas de los ciervos y de los excrementos, si los excrementos es del mismo ciervo, pues entonces no sabemos nada. Entonces yo creo que tanto el índice larvario como ir a la biología reproductiva de los adultos, creo que es la estrategia. Sí, sí. No olvidarse tampoco de los adultos, porque creo que entender bien cómo es digamos, la biología de la reproducción en cuanto al número de agregaciones, ese tipo de cosas, y las avionetas y hacer censos visuales, yo estoy convencido que también darían muchísimo valor. Sí, no, de hecho, todo esto está evolucionando. O sea, nosotros somos conscientes de que no sabemos cuántos adultos hay a partir de las larvas, no sabemos. Pero ya sospechamos que hay una relación, al menos en cuanto a las diferentes situaciones de equilibrio del stock. En eso sí, o sea, yo creo que las larvas nos están dando realmente si la población está en un nivel, o sea, en qué niveles de población estamos, pero la variabilidad es más delicada. Entonces, lo que que estamos intentando avanzar ahora es en unir. Lo que has dicho es una cosa, ¿no? O sea, nosotros ahora asumimos que el mismo número de larvas proceden de cada adulto, que no es verdad, porque eso también dependería de la distribución de tallas del stock y de muchísimas cosas, ¿no? Pero hay un patrón que es muy importante, que es, hay 3 zonas de puesta en el Mediterráneo. Entonces, una de las cosas en las que estamos intentando avanzar ahora es en saber si los datos que nosotros tenemos son datos que realmente son traspolables a todo el Mediterráneo o son solo respecto a algo que ocurre en Baleares. Si nosotros cada año tenemos la misma proporción de adultos que vienen a Baleares y la misma proporción de adultos que se van a Chipre o a Túnez, bien, pero si hay variabilidad, estamos diciendo los que vienen aquí, no los que hay. Entonces, pues tenemos que empezar a unir todo lo que es la ecología de puesta y de migración de los adultos con todo lo que observamos de larvas. Pero bueno. Y luego bueno, estoy teniendo una pregunta más. Es el tema de, o sea, tú has encontrado algunas relaciones, ¿no? con la probabilidad de puesta. ¿Tú crees que esto es un proceso de, digamos, de selección o realmente los atunes adultos son capaces de reconocer, no tengo ni idea porque no estoy familiarizado con la especie, la temperatura idónea, el momento, o realmente simplemente estás viendo lo que sobrevive, ¿no? No, porque si solamente viéramos lo que sobrevive, habría habido más variabilidad espacial en las zonas de puesta. Entonces yo creo que sí realmente existe un bicho de estos no va a nadar 8.000 kilómetros para ir a poner a donde sea. Algo está buscando. O sea, una especie no se adapta a gastar tanta energía en hacer estas pedazos de migraciones para llegar a un sitio que le da igual. O sea, realmente está buscando algo. Entonces, hay varios procesos que se unen. Uno es el proceso de la temperatura según el atún empieza a llegar. Cuando el atún empieza a llegar, la temperatura del agua ya se empieza a aumentar y se produce todo el desarrollo gonadosomático. Entonces, claro, cuando el atún llega aquí, ya está a puntito, pero va a una serie de puntos una serie de zonas espaciales muy concretas. Entonces, lo que hemos visto clarísimo es que hay un incremento, o sea, cuando hay un incremento de temperatura muy determinado y cuando hay una localización de una serie de masas de agua, es cuando pone. Entonces hay una adaptación, nosotros creemos, muy determinada por la capacidad del individuo de reconocer esas señales. No, porque siguiendo un poco con la última pregunta, de año en año la temperatura puede cambiar mucho en la zona de puesta. Entonces, 3 o 4 grados subida. Entonces, ¿qué es lo que reconocen como temperatura de puesta? ¿El cambio de temperatura? Yo creo, a ver, estos son los datos que nosotros observamos de modelos estadísticos. No tenemos tags, por ejemplo, internos que den el momento de la puesta con las variables físicas. Entonces, es inferencia de los modelos estadísticos.
de estos modelos, yo creo que lo que reconocen, una de las variables que reconocen es el incremento de la temperatura, pero dentro de unos rangos mínimos. O sea, si pasa de 5 a 10 grados, no va a poner un atún. En primer lugar, porque no se le habrán desarrollado las gónadas. Entonces, yo creo que, o sea, hay un proceso y ese rango es a partir de los 20 grados. Entonces, cuando hay un cambio de 20A o de 19A, esos cambios que hay en verano, que hay momentos que son cambios, es cuando yo creo que se dispara la... Hay trabajos del CSIC de Barcelona que ha analizado mejor esto. Entonces se ven que los cambios de temperatura disparan la puesta. Pero incluso al revés. Los cambios de temperatura que una vez que ha hecho calor enfrían el agua, hacen que los atunes dejen de poner. Lo cual también ya complica un poco más el proceso, porque parte de los huevos se reabsorben y bueno. Una preguntilla. Entiendo que este animal viene de tan lejos a reproducirse a una de las zonas más oligotróficas como es el Mediterráneo, y entonces yo siempre he entendido que es como un balance, ¿no? Entre que cuando crezca la larva tenga algo que comer y no tenga alguien que se lo coma, ¿no? Por eso huye, digamos. Desde el punto de vista de top-down, ¿se sabe quién se lo come o si tiene algún efecto que me imagino que no será nada fácil cuantificarlo, pero... Bueno, sí, en esto también, no lo he puesto aquí porque ya no nos iba a dar tiempo, pero en esto hemos trabajado bastante también. Hay una teoría que propuso una de las investigadoras del IEO, que trabaja en atún rojo hace mucho tiempo, Patricia Reglero, que modelizó este proceso y propuso la teoría del canibalismo. O sea, los atunes van a poner a zonas donde no hay larvas porque se aseguran que nadie se las coma, se comen entre ellas las suficientes para sobrevivir. Esta era un poco la teoría. Cosas que hemos hecho después, algunos trabajos, por ejemplo, hay un trabajo que ha salido hace 6 meses, donde se modelizaba la sincronización entre, este es un gráfico que había pensado poner, al final no, la sincronización entre el máximo de clorofila, el máximo de zooplancton y la puesta real y la puesta teórica, ¿no? La teórica sería la que maximiza la supervivencia de huevos de las larvas en función de la temperatura. Entonces se ve que hay una sincronización de los adultos a poner en momentos en que van a tener mucha comida, pero no es el mejor momento de crecimiento que si usan otras especies. Entonces yo creo que la relación está entre poner en zonas oligotróficas donde haya pocos depredadores, pero en zonas que aseguren que cuando tú has crecido una cantidad y te has vuelto piscívoro, te encuentres en una zona donde va a haber mucha comida. Y este es uno de los objetivos que estamos analizando en este trabajo, por ejemplo. Que queremos analizar en este trabajo, de hecho hay un proyecto doctoral enteramente focalizado en este proceso, de Daniel Ottman. Otra pregunta, ¿la larva tiene comportamiento de migración vertical o tiene algún control a la flotabilidad? Bueno, todos los trabajos que hemos hecho de distribución vertical de larvas, hemos hecho bastantes trabajos porque son muy importantes para estandarizar las abundancias que obtenemos de ictioplancton. Todos los trabajos que hemos hecho con Mognes, con Multinet y con modelos hidrográficos simulando con datos de CTD y modelos para conocer la termoclina, claramente indican que la distribución es por encima de la termoclina en la capa de mezcla. O sea, no están nunca por debajo de la capa de mezcla. Dentro de la capa de mezcla, yo creo que sí que puede existir una variabilidad que tendrá que ver con la luz. Pero esto es una hipótesis. Pero sí, hemos hecho bastantes trabajos y sí, capa de mezcla. Que a la hora de hacer la dispersión de las partículas, los expertos siempre te dicen, si tienes migración no... Bueno, a ver, estos son DRIs, no son larvas. No simulamos larvas porque además habría que meterles el cambio con la talla y la capacidad natatoria y todo ese tema, ¿no? Aquí solamente queríamos ver el escenario hidrográfico. Pero son capas superficiales, ¿eh? O sea, aquí no tenemos que meternos en capas profundas y tal porque sería muy complicado. A mí la visión
de esta percepción del medio me parece bastante poco evolucionista, francamente. Es decir, yo creo que es más un hecho casual, ¿no? Y lo que vemos es el éxito de ese Bueno, sí, proceso. originalmente... Pero cuidado con hablar de la percepción que tienen los atunes del medio. No, la percepción térmica la tienen, evidentemente. Esta la tienen porque son, de hecho, máquinas bastante homeotermas, a pesar de que son muy, muy homeotermas, diría yo, a causa del músculo oscuro, etcétera, etcétera. Pero lo otro de que buscan y tal... De que buscan, no, o sea, que Encuentran. encuentran. O sea, encuentran y saben reconocer. Sí, Yo creo, reconocer, sí. o sea, no es que van buscando algo, pero yo creo que el patrón de migración, por ejemplo, yo estoy convencido, no tengo datos ni tal, pero estoy convencido de que está asociado a las masas de agua. Sí, vienen por frío y cuando llegan aquí... Y yo creo que no solo temperatura. O sea, no me extrañaría... No, Yo no me extraña, por ejemplo, no me extrañaría, es también